Uno de los mayores agravios que enfrentan los trabajadores petroleros sindicalizados, ya los que trabajan en los campos petroleros o en la industria petroquímica, es que su mano de obra sea discriminada por la propia Administración de Petróleos Mexicanos. Esto para dar paso a la subcontratación de empresas que, más allá de ser especializadas, son empresas creadas para obtener el inmoral beneficio de cobrar millones de pesos por obras que muchas veces son de pésima calidad y, en el peor de los casos, con costos inflados. Son empresas de la corrupción que dañan y dejan sin empleo a miles de trabajadores sindicalizados. En el caso de Petróleos Mexicanos, los beneficiarios de este tipo de prácticas son altos funcionarios de Pemex, esa élite dorada que recibe jugosos sobornos para entregar dichos contratos y sacrificar la mano de obra de miles de trabajadores petroleros sindicalizados. Pero en el caso de la iniciativa privada, esta práctica corrupta de subcontratación también afecta al erario público, porque muchas de estas empresas también juegan el papel de ser factureras, con lo que se evaden miles de millones de pesos en impuestos. Hace unos días, el 12 de noviembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar varias leyes del ámbito laboral y fiscal. Todo esto con el propósito de eliminar aquellas prácticas que dañen los derechos laborales de las personas trabajadoras, al prohibir la subcontratación de personal y establecer reglas precisas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicio de carácter especializado o la ejecución de obra especializada, erradicando de esta manera estas prácticas que operan en la actualidad a través de diversas formas de simulación en perjuicio de las personas trabajadoras y del erario público. Para que nos hable más a fondo de este tema y nos explique, tendremos en la línea al asesor financiero y fiscalista Ulises Álvarez, para que nos hable de esta reforma, esta iniciativa que envió el presidente de la República, la envió al Congreso de la Unión, con la idea de decretar y de que se puedan eliminar estas malas prácticas que, digamos, acá en el sur de Veracruz se reflejan y dañan a los trabajadores petroleros. Por citar un ejemplo muy, pero muy claro de esta situación y de lo que pretende esta ley eliminar. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues aquí platicando con la audiencia y sobre todo que en nuestra audiencia hay muchos trabajadores petroleros, pues que han visto a través de los años, han visto dañada su economía, su empleo, porque son desplazados por compañías, así entre paréntesis o entre comillas, y que les quitan el empleo, pero que benefician a altos funcionarios de Pemex. Y aquí se da otra arista que ya luego platicaremos a fondo, que es la violencia que se genera entre unos sindicatos nuevos por la lucha de estos, pues ahora sí van y acechan a estas empresas también que subcontratan con Pemex. Pero bueno, la cuestión es la iniciativa que manda el presidente al Congreso de la Unión, maestro, y qué mejor usted que sabe de estas cosas para que nos explique de una mejor manera. Sí, gracias. Mira, lo que es la reforma que está proponiendo el Ejecutivo Federal es en el sentido
sentido de eliminar, y así de manera tajante, eliminar lo que es la subcontratación, ¿sí? La subcontratación de personal. Esto es, ¿sí? En el caso, y me voy a referir, ¿sí?, si me lo permites, ¿sí?, ya sabes que no me gusta decir nombres, ¿sí?, pero si me lo permites, voy a hablar de manera específica de Pemex, ¿sí?, en este comentario. Sí. Resulta que Pemex subcontrata personal, o sea, no es personal que depende de manera directa de Pemex, sino que utiliza a otras empresas. Y esas otras empresas, desgraciadamente, configuran una mala, pues vamos a llamarle, prestaciones laborales hacia los trabajadores. ¿A qué me refiero? Pues omiten mucha parte de la seguridad social, de las prestaciones de vivienda, de seguridad social, de inclusive hasta para su jubilación, ¿sí? Y pues bueno, pues el Ejecutivo Federal en esta propuesta no se está dirigiendo directamente a Pemex, sino Pemex no es el único. Desgraciadamente en todo el país existe esa práctica, y así lo dice la exposición de motivos, ¿sí? Entonces, pues bueno, se está eliminando lo que es la subcontratación de personal, es el artículo 13, lo que se propone reformar de la Ley Federal del Trabajo, y pues bueno, esto es benéfico para los trabajadores, porque si están trabajando en las instalaciones, me regreso a Pemex, si están trabajando en las instalaciones de Pemex, se supone, y en teoría conforme a esta reforma, que Pemex es el que se los debe de estar pagando tanto su salario como sus prestaciones de seguridad social. Así es que, pues bueno, de todas las malas noticias que luego vemos en los periódicos, revistas, internet, etcétera, etcétera, esto realmente sí es una muy buena noticia para los trabajadores, ¿eh? Pues En ese sentido, sí. Ojalá y concrete y que realmente sea en ese sentido, maestro. Y le comento, fíjese que en los municipios petroleros de esta zona, las Minatitlán, Coatzacoalcos, Las Chuapas, Agua Dulce, Molacán, que es una zona petrolera, no es raro ver a cuadrillas completas de trabajadores que no le digo que durante quincenas, durante meses están prácticamente en la banca porque resulta que no hay materia de trabajo. Pero lo increíble es que, digamos, por un ejemplo y un ejemplo verdadero, que una cuadrilla que se dedica a la perforación de pozos esté sentada mientras vemos cómo compañías subcontratadas están haciendo esa misma labor. Entonces es un atraco tanto a la patria, ¿sí? Es un atraco porque realmente esos trabajadores, al estar ahí sin materia de trabajo, pues sí les están pagando, pero realmente viven cierta incertidumbre. Y eso, por decir este tipo de trabajadores, porque hay otros muchos trabajadores petroleros que han sido contratados, pero que les escatiman y los menosprecian en sus contratos porque pues no hay dónde trabajar mientras se ven cómo desfilan estas compañías subcontratadas. ¿Y quiénes reciben las grandes tajadas de esto? Pues son los sobornos que se le da a altos funcionarios precisamente para que hagan este tipo de jugadas administrativas. Sí. Efectivamente es una desgracia que así se venga haciendo, pero pues bueno, por lo que está proponiendo el Ejecutivo, pues parece ser que todas esas prácticas se estarían eliminando. Pues qué bueno que ya la están poniendo en la mira, que ya están bajo la lupa. Ojalá esta ley finalmente sea aprobada. Yo creo que no debería de tener ningún problema para ser aprobada. Y pues adelante, que empiecen a aplicar eso, porque la verdad
en cuanto a este tipo del sector petrolero, los trabajadores se verían ampliamente beneficiados y no digamos en el país que esta práctica se repite en otros sectores. Pues mira, ahí sí, desgraciadamente, déjame comentarte un detalle. Resulta que hay muchos intereses, ¿sí? Ahí los integrantes de nuestro grandioso Congreso de la Unión, ¿sí? Que son los que finalmente van a aprobar esta iniciativa, ¿sí? Desgraciadamente hay muchos intereses. Déjame decirte que ahí hay personas que pertenecen a sindicatos, ¿sí? Ahí hay personas que tienen empresas y desgraciadamente hacen uso de esa subcontratación para efectos de, si bien es cierto que se contratan con los trabajadores con determinado importe y ese importe se lo pagan, pero las prestaciones sociales son las que no se les paga de manera completa. Entonces, fíjate que yo tengo ahí mis dudas, ¿sí? Realmente tengo mis dudas que vaya a pasar limpio, así tal cual lo está proponiendo el Ejecutivo Federal, precisamente por todos esos intereses que existen ahí en el Congreso de la Unión, desgraciadamente. Pues vamos a estar muy atentos. Es un tema que ya está sobre la mesa y como usted bien menciona, es una muy buena iniciativa que envía el presidente de la República. Pues ojalá y pase limpio así como él lo propone. Ok, pues muchísimas gracias, maestro, y vamos a estar muy atentos para volver a abordar este tema porque es de sumo interés para los petroleros. ¿Qué rumbo voy a tomar esto? Obviamente que sería una muy buena noticia que se acabara con este subcontratismo, cuando menos. Lo digo por lo que nos implica aquí en lo cercano en cuanto a Pemex. Muchas gracias, maestro, y estaremos muy pendientes. No, al contrario, gracias a ti y saludos a tu audiencia. Hasta luego, nos estamos viendo. Muy amable. Pues él fue el maestro Ulises Álvarez, académico, asesor y fiscalista